Buenas tardes, hoy 25 de agosto del año 2024 vamos a iniciar nuestra escuela dominical virtual cristiana con el tema Baruch, Jeremías. Es la sesión 6 de la Lightweight de verano de la Convención Bautista del Sur. Nuestra escuela aparece en Facebook, YouTube y Tears. No en Twitter, no, porque es fascista el dueño. Muy bien. Apágale un poquito. Como siempre, vamos a ver ahora el tema de la portada de nuestra lección de Lightweight, en donde aparece un trapeador, una cubeta de los que utilizan para hacer limpieza. Vamos a ver ahora el material que aparece en la introducción de este tema. Es igual en inglés y en español, entonces por esa razón no hago una duplicación. Dice el tema Baruch, pero la realidad es Baruch y Jeremías. La idea central: Dios recompensará tu fiel servicio. Aplicación para la vida. La iglesia donde comencé como pastor se estaba reconstruyendo después de un incendio. Al finalizar la reconstrucción surgió una pregunta importante: ¿quién recibiría las llaves de la nueva iglesia? Un hombre era obvio: Dorothy Ursetti. Ella no era una líder oficial ni maestra, pero llegaba fielmente a la iglesia una hora antes de que comenzara y se sentara en su auto con la señora Patterson, a quien recogía y llevaba a la iglesia. Dorothy fue fiel y por eso le dieron una llave para abrir las puertas de la iglesia. Luego empezó a limpiar la iglesia y también fue fiel en eso. Su himno favorito era Si Dios es real, y esto era obvio en su vida. Cuando falleció, complacimos su única petición en su funeral, que fuera un domingo. No teníamos funerales el domingo, pero lo hicimos por ella debido a su fidelidad. Dios busca la fidelidad incluso en pequeñas cosas como llegar a tiempo. La fidelidad aumenta a medida que crece la obediencia. Mientras seamos fieles, veamos cómo también podemos recibir las llaves que el Señor quiere que tengamos. Y a medida que seamos obedientes, el Señor nos abrirá más puertas. En lo personal, conocí en la iglesia Calvario de Weslaco a una persona que se llamaba Lolita, la hermana Lolita. A ella en su momento realmente la iglesia le debía mucho, no solamente porque era la que hacía el café y la que limpiaba el templo, sino porque era la que con su amor nos unía a todos. Cuando falleció, la iglesia realmente sufrió mucho porque era una persona de esas indispensables en toda obra. Mi más sentido recuerdo para una gran cristiana como lo fue ella. Vamos a ver la palabra. Jeremías 36 del 4-8. El rey Joacim quema el rollo de Jeremías. Jeremías llamó a Baruch, hijo de Nerías, y mientras le dictaba, Baruch escribía en el rollo todo lo que el Señor le había dicho al profeta. Versículo 5. Luego Jeremías le dio esta orden a Baruch: estoy detenido y no puedo ir a la casa del Señor. Por tanto, ve a la casa del Señor en el día de ayuno y lee en voz alta ante el pueblo de Jerusalén las palabras del Señor que te he dictado y que escribiste en el rollo. Léeselas también a toda la gente de Judá que haya venido de sus ciudades.
A lo mejor su oración llega a la presencia del Señor y cada uno se convierte de su mal camino. Ciertamente son terribles la ira y el furor con el que el Señor ha amenazado a este pueblo. Baruc, hijo de Nerías, hizo tal y como le había ordenado el profeta Jeremías. Leyó en la casa del Señor las palabras contenidas en el rollo. Recordemos que no tenemos la fotografía ni de Baruc ni de Jeremías. Puede ser una representación. No había máquinas de escribir, todo eran rollos de papiro o de los materiales de la época, y la tinta también no era de la mejor calidad. De hecho, se tenía una vida bastante limitada en cuanto a esos rollos y tenían que copiarse constantemente para que pudieran trascender a la demás gente. Vamos a ver el contexto. Primero, lecciones de liderazgo. En la Biblia del liderazgo de John Maxwell, editorial Vida, nos dice que los versículos 36:1 a 40:16 son un ejemplo de malos líderes, porque se negó a escuchar las advertencias. La historia ofrece muchos ejemplos de líderes que fracasaron porque se negaron a escuchar las advertencias. Por ejemplo, antes de la Segunda Guerra Mundial, el primer ministro británico Neville Chamberlain no escuchó las advertencias de lo que era Adolfo Hitler. En su lugar estableció una política de apaciguamiento y anunció paz en nuestro tiempo, y murió un año antes de la invasión de Alemania a Polonia. Chamberlain es también actualmente una representación de un político tímido. Y lamentablemente ahorita vemos a muchos Chamberlains en Europa e incluso aquí en Estados Unidos que han permitido que Putin y sus aliados intenten destruir de nueva cuenta a Europa. Joacim de Judá, permítame. En el libro de Jeremías, Joacim de Judá y Gedalias, gobernador de Judá, se negaron a escuchar las advertencias del profeta y les costó muy caro. Joacim recibió un rollo que contenía las profetas de destrucción de Jerusalén, pero en vez de oírlas las destruyó y pidió el arresto de Jeremías y su escriba, que era Baruc. Jeremías 36 del 1 al 24. El resultado fue un juicio divino sobre él y su familia. Gelaías también se negó a oír la advertencia de su inminente asesinato. Supo del complot, quién lo secundaría y la forma de impedirlo. En vez de escuchar ese consejo, decidió ignorar esa advertencia y pronto fue asesinado. Un buen líder sabe escuchar advertencias y consejos. Dios nos ha dado su palabra, su espíritu y unos a otros para que nos mantengamos en el camino correcto. Los líderes sabios consideran cuidadosamente las palabras de estas tres fuentes. Esto es, de Dios, del Espíritu y de los demás hermanos. 2. Jeremías. En el libro Los Profetas de Israel de Leon J. Good, editorial Portavoz, que es el mejor libro sobre profetas que hay, nos dice respecto de Jeremías que fue el cuarto profeta del siglo VII antes de nuestra era. Es un gigante de su siglo y Dios lo usó de manera muy importante para dar a conocer su palabra. La fecha que recibió la primera revelación fue en el año 627 antes de nuestra era y continuó hasta que fueron los judíos cautivos en Babilonia y murió en Egipto aproximadamente en el año 580 antes de nuestra era, durando su ministerio aproximadamente 47 años. De su vida y obra se sabe más que la de cualquier otro profeta. Se crió en la ciudad sacerdotal de Anatot, hijo del sacerdote Hilcías. A los 20 años fue llamado al ministerio profético y Dios le dijo que lo había seleccionado antes de que naciera. Jeremías 1:5-10. Su vida puede dividirse en tres periodos. Primero, hubo
tuvo poca oposición y escaso sufrimiento con el rey Josías, y junto con Nahum y Sofonías influyeron en el rey. El libro de la ley fue encontrado, se cree que fue el Pentateuco, 5 años después del llamamiento de Jeremías. Pero aún en Anatot se le trató de quitar la vida, 11:21, por los celos de sus coterráneos. Jeremías fue duramente criticado, pero no por otra cosa, sino porque era un verdadero vocero de Dios. Incluso hasta los demás profetas lo envidiaban y aquí, como vimos desde el principio, trataron de quitarle su vida. Incluso cuando Josías murió, Jeremías hizo un endecho. Endecho es un poema, una composición de aflicción, de entristecimiento y de lamentaciones, en memoria de Josías, segunda de Crónicas 35:25. Segundo periodo, tuvo una tremenda oposición y duros sufrimientos con los reyes Joachim, Joaquim y Sedequías. Eran perversos. Babilonia lanzó 3 ataques y Dios le ordenó el mensaje de someterse al invasor. Efectivamente, no que lucharan contra el invasor. Aquí el mensaje de Jeremías fue que debían de someterse al invasor. Hubo mucha oposición y sufrimiento en ese tiempo. Pasur, jefe de la casa de Dios, 21, sería el gran sumo sacerdote, le dio una paliza y lo puso en el cepo. El cepo es un instrumento hecho de 2 maderos gruesos que unidos forman en el medio unos agujeros redondos en los cuales se aseguraba la garganta o la pierna del reo. Juntando los maderos, profetizó el castigo del mal que había hecho. En una palabra, no sé si han visto esas como especie de tenazas que se ponen sobre el cuello y las manos de los presos. Eso es lo que pasó con Jeremías. Así lo tenían en una puerta, como adorno, pero un adorno tétrico. Incluso Urías sufrió la muerte por predicar lo mismo que Jeremías 26 del 20 al 24. En el año 4 de Joaquim, Dios le ordenó escribir palabras que plasmó como secretario Baruch, 36 del 1 al 4. El rollo fue leído al pueblo y luego el rey ordenó su traducción para leerlo. Lo cortó y lo arrojó al fuego. El profeta de nuevo volvió a plasmarlo, dictándoselo a Baruch, y le agregó incluso algo más, 36, 27 a 32. El rey fue aprehendido y llevado a Babilonia, lo cual había sido profetizado por Jeremías 22 del 24 al 30. Con Sedequías más sufrió el profeta. Jeremías continuó diciendo que debía someterse Israel a Babilonia para que viviera, 27:12. Babilonia volvió a atacar, depone el rey y arrestan al profeta, 32 del 1 al 15 hasta el 17 del 11 al 37 del 11 al 16. Profetiza al rey y sale de la cárcel y se le encierra en una cisterna. Se hundió en el cieno. El cieno es el lodo blanco, 38:6, pero fue sacado con permiso del rey por un etíope, Ebeo-Melech, 38 del 7 al 13. Poco después cae la ciudad, Jerusalén, ante los babilonios. Tercero, desde la caída de Jerusalén hasta la muerte del profeta. Sus predicciones sobre la ciudad habían sido verdaderas. Silenciosamente los otros profetas y los sacerdotes habían sido silenciados. Gedalías y él tuvieron un gran compañerismo. El pueblo no creyó el mensaje. Al parecer no fue encarcelado en este periodo. Fue llevado a Egipto y en sus últimos días fueron relativamente agradables. Un profeta de la 11ª hora. Él amonestó al pueblo acerca de su pecado, les advirtió el castigo que le esperaba, aunque se fue a Egipto, desde allí los pastoreó. Como vemos, Jeremías fue un verdadero profeta, con todo en su momento lo que entraña ese oficio. ¿Tienes agua? ¿Tantita agua? Y esto es lo que debemos también entender de la palabra. El profeta no es alguien exhibicionista.
El profeta da el mensaje que le encomendó Dios, y cuando se lo encomienda, aquí como en este caso, sabe que le puede costar incluso la vida. Versículos 4 al 8. En el libro de Jeremías y Lamentaciones de C.F. Keil y F.J. Delitzsch, editorial CRIE, que es el mejor que trata de este autor, nos dice que Jeremías cumplió el mandato divino, haciendo que Baruch escribiera en un rollo todas las palabras del Señor que el profeta le iba diciendo con su boca. Él no puede ir a la casa del Señor, por lo cual envía a Baruch para que las lea y les diga al pueblo que se había reunido para el día del ayuno. Esto lógicamente da la esperanza de que sus oraciones lleguen hasta el Señor y ellos puedan convertirse y volver cada uno de su mala conducta. No fue así, no se arrepintieron, porque grande es la ira del Señor. Baruch era el secretario del profeta, 32:12. Ahora es su amanuense, 33:1 al 39:15. El profeta posiblemente estaba escondido. Se debe leer en el día del ayuno para que la súplica ante la presencia del pueblo llegue hasta Dios, como si pudiera ponerse ante sus pies, la postura del suplicante. Se inclina delante de Dios en gesto de súplica, con arrepentimiento. Dios le garantiza poder para convertirse. Es indispensable que el hombre se vuelva del mal camino, porque la ira del Señor es muy grande. En 36:8, Baruch hizo el encargo. ¿Por qué no podía ir Jeremías al templo? Lo más probable es que lo andaban buscando y él tenía que esconderse. Créanme, es muy triste cuando hay persecución, y en este caso una persecución por parte del rey. ¿Por qué? Porque simplemente el rey no quería oír el mensaje al que el profeta se le había ordenado dar. El profeta no hacía lo que el rey quería, no era un bufón del rey, sino era un mensajero de Dios. Y en el caso de Jeremías, muchas veces le costó casi la vida cumplir lo que Dios quería decirle al rey y al pueblo. Muy bien, así hace. Desglose. A Baruch se le pidió que pronunciara el sermón de fin de semana en lugar de Jeremías, que había sido expulsado del templo. 2 veces, Jeremías 7 del 1 al 15, 26 del 1 al 19. El mensaje pesimista del profeta no les agradó a los líderes. Dios lo había llamado para ser profeta de las naciones, aún antes de nacer, y le encargó desarraigar, derribar, destruir, demoler, edificar y plantar. Versículo 10. Si lo aceptaban, sanarían, como con Josías, en donde se evitó el juicio, pero no lo aceptaron. Dios le estaba dando otro mensaje, 36:2, esperaba que si escuchaban lo que sucedía, se arrepentirían de sus pecados y Él los perdonaría, versículo 3. Jeremías llamó a Baruch, quien vino y escribió todo el mensaje, versículo 4, y lo convirtió en orador, predicador y profeta suplente, versículo 5. Le contó esto a Baruch y se decidió que él fuera a leer el rollo en el templo para todos los judíos. Quería que se apartaran de sus malos caminos y oraran a Dios, versículo 7. Baruch cumplió fielmente lo que se le había pedido, versículo 8. La situación de los hijos de Judá era difícil en el año 605 antes de nuestra era, y estaban a unos meses de que Nabucodonosor, rey de Babilonia, viniera contra Judá, aunque se hubiera convocado un ayuno, versículo 9. No leemos cuál fue la respuesta al mensaje de Baruch.
¿Escucharon su mensaje? Cada oyente debe de responder y llevar a cabo su responsabilidad tal como le reconoce del Señor. Dios está llamando a Baruch que ahora lo represente fielmente y transmitir las buenas nuevas de Jesucristo sin tartamudear. El Evangelio debe de seguir difundiéndose. Vamos a ver ahora las preguntas. Primera pregunta: ¿a quién considera usted un héroe anónimo en nuestra iglesia o comunidad? En lo personal, reitero, yo veo a la hermana Lolita, que en paz descanse, que era verdaderamente una heroína en la escuela, en la iglesia donde estaba. ¿A quién conoces que haya completado una tarea difícil para alguien que no podía hacerlo? En lo personal, yo admiro mucho a mi pastor Eloy Mendiola, de la iglesia también Bautista Calvario en Hueslaco, y a mi pastor actual Salvador Baena en La Promesa, porque son personas estudiosas y que predican con el ejemplo. Son irreprensibles y la realidad he estado muy a gusto en sus grace. Muy bien. Vamos ahora versículo 10, Jeremías 36 del 16 al 18. Terminada la lectura, se miraron temerosos unos a otros y le dijeron: tenemos que informar de todo esto al rey. Luego le preguntaron a Baruch: dinos, ¿cómo fue que escribiste todo esto? ¿Te lo dictó Jeremías? Sí, le respondió Baruch, él me lo dictó y yo lo escribí con tinta en el rollo. En el post vemos una representación de cómo debió haber sido la lectura de Baruch a los judíos. 3 rollos en la antigüedad. En el libro Evidencia que demanda un veredicto de Josh y Sin McDowell, editorial Mundo Hispano, nos habla de que los rollos del Antiguo Testamento llegan a nosotros principalmente por los masoretas. El famoso texto masorético es TM. Eran un grupo de eruditos judíos del siglo VIII después de nuestra era. Copiaron el texto bíblico para su uso litúrgico o académico. Estos escribas buscaban el establecimiento de la preservación de la forma correcta del texto bíblico y son de las más exactas traducciones. Ellos tenían sus textos antiguos que se conocen como premasoréticos o protomasoréticos. Ellos añadieron signos vocálicos y puntuaciones para establecer una interpretación más autoritativa del texto. Para el siglo X después de nuestra era, los masoretas habían alcanzado forma del texto excelente y textualmente controlada que podía llamarse normativa. Versículos 16 a 18. En estos versículos, después de la lectura, los príncipes que estaban allí dijeron que era urgente que el rey supiera la profecía. Le preguntaron a Baruch que cómo Jeremías le ha dictado todas estas cosas. Él escribió conforme le fue dictando el profeta. Los príncipes sabían que la sustancia del libro pertenecía a Jeremías o que el propio Baruch lo hubiese redactado. Este respondió que Jeremías se lo dictó y aconsejaron que Baruch y el profeta se escondieran. ¿Por qué? Porque los querían matar. No hay otra razón. Desglose. No todos estaban en el santuario mientras se fabricaba y Baruch se predicaba y Baruch reemplazaba a Jeremías. Algunos escribas estaban sentados en la cámara del escriba, Jeremías 36:12. Gracias a Dios, Micaías, que sabía de otros que otros necesitaban escuchar el mensaje, versículo 11, Micaías representó a Baruch,
quien representaba a Jeremías. Micaías reprodujo el mensaje completo, versículo 13. Sería como si publicara sus notas de redes sociales. Cuando los escribas escucharon el mensaje y vieron la gravedad del asunto, pidieron a Baruc que viniera y les diera la confirmación de que necesitaban. Entonces Baruc, con el mismo rollo, no ajustó el mensaje para adaptarlo a la audiencia, versículo 14. Cambió su método de entrega, se sentó y leyó su mensaje, versículo 15. Los escribas querían entender y escuchar el mensaje de primera mano. Al oírlo dijeron que el rey necesitaba conocerlo. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Hebreos 4:12. Querían claridad en sus convicciones, iluminación para respaldar sus emociones. Entonces le preguntaron a Baruc cómo lo había escrito. 36:17. Les dijo que mientras Jeremías hablaba, él escribía con tinta en el libro o rollo. Versículo 18. Jeremías fue fiel a recibir la palabra del Señor y dictársela a Baruc, quien fue fiel al recibir la palabra y repetirla en el templo. Micaías fue fiel al escuchar la palabra y decírsela a otros. Los escribas fueron fieles al escuchar la palabra y hacérsela llegar al rey, versículos 20 y 21. Joacim no le gustó lo que escuchó y cortó el rollo, lo arrojó al fuego y no se arrepintió, versículos 22 al 24. No escuchó a nadie que lo había que lo habló de lo que había de serio del mensaje, versículo 25, y ordenó al resto de Jeremías y Baruc. No controlamos la reacción de los demás, pero debemos decir la verdad de la palabra, segunda de Pedro 1, del 20 al 21. Somos mensajeros que repetimos la palabra. Dios es el autor y merece el crédito. Un profeta no le agregaba nada de su cosecha, nada más la palabra que el Señor le había dicho. Vamos a ver ahora una pregunta. ¿Cuáles son los beneficios de dar crédito a otros? Simplemente, en el caso concreto, darle el beneficio del mensaje a Dios. ¿Cuál es en su momento el beneficio? Que Dios habla con la verdad. Y si es un profeta, todo lo que diga a nombre de Dios se va a cumplir. Los falsos profetas como Joseph Smith, de los mormones, etcétera, pues sus profecías fracasaron. Entonces allí se ve que son falsos profetas. Jeremías 45, de 2 al 5. Mensaje para Baruc. 2. Así dice el Señor, Dios de Israel, acerca de ti, Baruc. Tú dijiste, ay de mí, el Señor añade angustia a mi dolor. Estoy agotado de tanto gemir y no encuentro descanso. ¿Se quejaba Baruc ante Dios? Sí, se quejaba. Pues le dirás que así dice el Señor. Voy a destruir lo que he construido y arrancaré lo que he plantado, es decir, arrasaré con toda esta tierra. Imagínense el mensaje que les estaba diciendo al pueblo de Israel. ¿Buscas grandes cosas para ti? No las pidas, porque voy a provocar una desgracia sobre toda la gente. Pero a ti te concederé la posibilidad de conservar la vida donde quiera que vayas. Afirma el Señor, ese será tu botín. ¿Y por qué era importante? Porque él tendría entonces la esperanza de que pese a lo que sucediera, él tendría vida. El Señor estaría con él. Y aquí está una representación de las calamidades que quizás iban a pasar en el tiempo de Baruc
y Jeremías. Versículo del 2 al 5. Las palabras de Dios vinieron a Baruc por medio de Jeremías, versículo 1, en el año 4 del reinado de Joaquín, cuando Baruc estaba escribiendo o había escrito el libro de las profecías de Jeremías. Y llegó mientras estaba él escribiendo. Este capítulo es un apéndice al libro actual, Jeremías 44. No aparece que Baruc copió en ese momento esta profecía que se dirigía a él y lo añadió como parte de las profecías que el profeta le había hecho saber. Es posible que esta profecía se haya fijado por escrito mucho más tarde, en el momento en el conjunto de las profecías de Jeremías fueron coleccionadas y organizadas en Egipto. Entonces el libro propiamente se terminó de conformar en el exilio de Egipto. Entonces fue añadido como ánimo para Baruc, como apéndice a las profecías de Jeremías relacionadas con Judá y Jerusalén, antes de las profecías sobre las naciones que comienzan en Jeremías 46. Baruc siente tristeza, pena en el alma por la corrupción moral del pueblo, versículo 3, por su falta de arrepentimiento, su obstinación en el pecado y en el vicio, como se dijo en Jeremías 15:18. A esto se agrega la amenaza de juicio que caerá sobre Judá por el juicio sobre toda la tierra, Jeremías 8:18. Por eso Baruc no encuentra descanso, Lamentaciones 5:5. Está exhausto de gemir, Salmo 6:7. Dios ya había dictado sentencia de destrucción. El Señor destruirá lo que Él ha edificado. No dice qué, pero está clara de acuerdo a las profecías, incluso atañe a toda la tierra. Jeremías 45 del 4 al 5, 1:10, 31-28. En esas circunstancias Baruc no puede pedir grandeza, Salmos 131:1, pues no hay prosperidad posible en esos hechos, en estos momentos. Se debe de contentar con salvar la vida. Esto es lo que se le promete a Baruc 45:5, y así aliviar su pena y tristeza. Su vida será su botín de todos los lugares donde lo mande. Jeremías 21, 9:38, 2:39 y 18. Las palabras en todos los lugares donde vaya están indicando que él podrá evitar la destrucción, solo debe huir y de esa forma salvar su vida. No le dice que permanezca, que sea valiente, porque eso no corresponde. Reflexión del libro de 95 tesis para la nueva generación de Lucas Magnin, editorial CLIE. Nos referiremos a la 25. Para criticar algo, primero es necesario entenderlo. Se proscribieron los libros de Lutero en España y América Latina. Con el Concilio de Trento se le demonizó, convirtiéndose en un arquetipo del mal. Se hizo un estereotipo negativo, la condena de antemano, aunque no se supieran sus ideales, doctrina o historia. ¿Cuántas veces hemos usado a Dios como asilo de la ignorancia? Por nuestra incapacidad para dialogar con la cultura, por lo difícil que es encontrar buenas respuestas, por el miedo a lo desconocido y la sombra de lo diferente. Hemos roturado la existencia humana en categorías absurdas y rígidas. La psicología dice que oímos cosas que podemos comprender, el resto es nebuloso. Nuestros prejuicios históricos, mentales y de grupo se vuelven una inclinación casi invisible que nos acerca a denigrar las cosas según nuestra imagen y semejanza. La costumbre nos teje una telaraña en las pupilas. Y eso pasa al interior de la iglesia. Y por esos prejuicios repetimos la frase, mueran esos perros luteranos. Jesús cambió ese paradigma. Actualmente las sociedades no juzgan a las personas como lo hacían en tiempos bíblicos. Ahora no hay personas o grupos esencialmente honorables o despreciables por la subjetividad y la fragmentación. Todos podemos ser héroes o villanos. Cada mirada juzgará para bien o para mal según su propia posición en el mundo. Antes de criticar hay que comprender quién es el otro, por qué lo hace, cómo llegó aquí. ¿Lo hacemos? No. Nos importa un reverendo comino a los demás. Pero la ira es la mejor amiga de la ignorancia.
La sangre hierve, la mente se nubla y los prejuicios se refuerzan. Aquel que quiere ponerle etiquetas a todo el mundo acaba con convertirse en una caricatura de sí mismo. Pero nuestro buen Dios nos sigue gambeteando con el sabio propósito de trastocar nuestros rótulos. Más arraigados, necesitamos que Jesús ponga patas arriba nuestras cajitas de rótulos y mi pobre y limitada visión de las cosas, que me ayude a entender primero y a abrir la boca después, que me ayude a ver a ese prójimo con ojos nuevos, tan necesitado de su perdón y ternura como yo mismo. ¿Lo hacemos? No nos importan los demás. Nosotros nos casamos con nuestros prejuicios, porque los tenemos. La mayor parte es por ignorancia, porque no meditamos, porque no reflexionamos, porque no profundizamos. La palabra nos da sabiduría, pero a nosotros lo que menos nos importa es la sabiduría. Queremos simplemente despreciar al prójimo y con eso sentimos que vamos avanzando. En la realidad nos vamos metiendo cada vez más en la cueva de la autodestrucción. Otra sección, mitos. En el libro Mitos que los cristianos creemos y compartimos de Gary S. Chouren, editorial Clear, nos dice que hay mensajes divinos escondidos en el ADN humano. La respuesta es que no. Esta historia surgió de un titular del 22 de junio del 2014, en donde se leía que el ADN basura humano, cuando se descifraba, contenía mensajes divinos, como lo dijeron los científicos del Wyoming Institute of Technology, WIT. Pero resulta que no existe tal institución. El ADN no comunica mensajes divinos ni en ninguna lengua, pero el WIT es un portal de noticias falsas, tales como que los paneles solares se comen al sol o que se está tratando de clonar a Jesús. La historia fue creada como una mera broma que buscaba que ingenuos creyentes en la Biblia la creyeran. Y si la creyeron algunos. Lo creyeron y lo peor lo consiguieron. Por tanto, debemos tener cuidado con la ciencia del Facebook. Si un sitio es satírico, lo es, entonces no dice la verdad. La sátira se burla de la verdad, se burla de las creencias y demuestra a veces lo estúpidos que son los creyentes. Hay más sitios de sátira en inglés que en español. Lo satírico no es ciencia ni es creíble, es una broma grotesca hecha para ingenuos. Espero que no sea usted uno de ellos. Desglose. Los escribas le advirtieron al rey a Baruch y a Jeremías para que se escondieran, porque el rey ordenó arrestarlos. Versículo 26. Urias habló contra la ciudad de Jerusalén. El rey Joacín lo persiguió hasta Egipto y lo trajo de regreso para ejecutarlo. 26 del 20 al 23. Baruch estaba entre los más buscados por leer el mensaje de Dios. Él fue obediente, lo anotó, lo leyó en voz alta, lo releyó, corrió y se escondió. Incluso cuando el rey Joacín cortó y quemó el primer rollo, 36 del 22 al 25, Dios le dio a Jeremías otro mensaje y asignación, versículos 27 a 28. Jeremías tomó otro rollo y llamó a Baruch, quien escribió todo por segunda vez, versículo 32. Baruch obedeció y no quitó nada del mensaje, fue valiente y proclamó la palabra de Dios. El Señor le dijo que dejara de perseguir las grandes cosas que había planeado para sí mismo, porque el juicio estaba a punto de ser derramado sobre Judá. 45, 4 a 5. Por su fidelidad, Dios le perdonaría la vida. Estaba frustrado porque el pueblo se negó al arrepentimiento. Hasta el rey respondió con violencia. El creyente no siempre será apreciado. Se hablará del predicador y no siempre se le agradecerá.
Incluso Jesús sufrió por lo que vino a hacer para evitar frustración. No te centres en la respuesta de los demás, sino en tu responsabilidad. Sé fiel y cumple con esas responsabilidades, aunque los demás no respondan positivamente. No te concentres en los resultados, sino en la promesa futura. Sean fieles y sepan que el Señor de la cosecha es el responsable de los resultados. Las últimas preguntas. Si ustedes intentan hacer algo apegado a la palabra, siempre va a haber respuesta negativa. Pero no se extrañen, porque eso significa que ustedes están actuando de acuerdo a Dios y los demás de acuerdo a sus intereses o a otros señores. 4. ¿Qué podemos aprender acerca de la fidelidad del ejemplo de Baruc? Que él sabía en lo que se estaba metiendo y aún así aceptó el reto de escribir todo lo que le decía Jeremías e ir a decirlo ante el templo y advertirles de lo que se avecinaba. ¿Qué podemos hacer para ayudar a quienes sirven a Dios silenciosamente y en segundo plano? Reconocerles. A los sugieres, a las personas que están encargadas de limpieza, a todos los hermanos que vemos en la iglesia, en el servicio de la iglesia, hay que decirles gracias. Y si podemos ayudarlo, hay que hacerlo. Todos. Jeremías 45:3. Cuando los de Judá se enteren de todas las calamidades que pienso enviar contra ellos, tal vez abandonen su mal camino y pueda yo perdonarles su iniquidad y su pecado. Jeremías 45:3. Muy bien, vamos a hacer por último una pequeña oración. Amantísimo Padre, es muy difícil ser emisario tuyo, ser mensajero, como lo fue el profeta Jeremías. ¿Por qué razón? Porque el pueblo no oye tu mensaje, porque el pueblo quiere escuchar lo que ellos quieren escuchar. Pero cuando tu palabra reprende, cuando tu palabra hace que vean ellos el pecado en el que se encuentran, no les gusta. Sienten en ese instante que están siendo ellos cuestionados. Y la realidad es que Dios no solo los cuestiona, sino que los enfrenta y les advierte de la ira. Ayúdanos, Señor, a escuchar tu palabra y a ponerla por obra en nuestros días, en nuestras vidas. Todo esto, Señor, te lo pido en el sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nos vemos el próximo domingo. Que Dios me los bendiga mucho.